Ya. Ok, ya está. ¿Qué vamos a ver hoy? Ya casi terminamos con todos los temas de histología. No puedo creer que haya terminado histología tan rápido. Bueno, lo que pasa es que no di los primeros temas. Eso es lo que pasó. Hoy vamos a ver histología del ojo. Esto es una clase bastante corta y sencilla, que es importante para cuando ustedes vean fisiopatología del ojo. Toda la fisiopatología del ojo se entiende entendiendo la histología del ojo más que la anatomía. ¿Ok? Bueno, el café. Más que conociendo anatomía del ojo, hay que conocer histología principalmente. Aquí es, o sea, es que no es importante la anatomía, porque es importante. Pero entre las dos es más importante aprender de histología del ojo porque las patologías del ojo están relacionadas más con la parte histológica como que con la parte anatómica. Hay ciertas patologías que son más desde el punto de vista más anatómico, pero las mayorías son desde el punto de vista histológico. Entonces, fíjense, cuando hablamos de histología del ojo, hablamos solamente del globo ocular. ¿Ok? Solamente del globo ocular. Lo demás, el resto, párpados, conjuntiva, todo ese tipo de elementos, se ven es en anatomía. ¿Ok? De todas maneras, vamos a tocar un poquito de ese tema. Fíjense, esto es un ojo, ¿verdad? Un globo ocular. Obviamente, el ojo es un órgano par que está ubicado en lo que se conoce como cavidad auditaria del cráneo. En anatomía uno tiene que saber cómo o cuántas paredes tiene la cavidad auditaria y cuáles son los elementos que la conforman. ¿Cuáles son los elementos que conforman el techo, el piso, la pared interna y la pared externa? ¿Ok? Muy bien. Este es un globo ocular que desde el punto de vista histológico tiene tres capas. Grandote. En grande tiene tres capas. Perdón, tiene tres capas. La capa más externa se divide en 6 tercios, 6 sextos, así mejor dicho, en 6 partes. Las 5 primeras partes, o las 5 partes posteriores, corresponden a una capa externa conocida como la esclerótica, ¿ok? Y la capa más anterior, o sea, una pequeña parte de la capa de la porción anterior de esa capa externa se conoce como corte, que es la que refleja los rayos de luz y los modifica para que pasen a través del cristalino y lleguen a una estructura que ya vamos a ver, ¿ok? Básicamente uno cuando mira, cuando uno ve, uno lo que está viendo es luz, ¿ok? Mira rayos de luz. Entonces esos rayos de luz pasan por la córnea, se modifican, pasan por el cristalino, se modifican y llegan a una estructura central que está aquí en el ojo que se conoce como mácula. La mácula recibe la señal, se la envía a la retina, ¿verdad? Y la retina modifica la señal para que viaje a través del nervio óptico. Y el nervio óptico en el encéfalo, o sea, lleva la señal del encéfalo a la parte específicamente al lóbulo occipital del cerebro, o sea, la parte de atrás del cerebro. Y eso, o sea, esa información es modificada y se produce lo que es el sentido de la visión. Por esa razón, cuando uno tiene una cefalea, dolor de cabeza, ¿verdad? ¿Cómo le duele la cabeza? En la parte posterior del cráneo, atrás, uno siempre tiene que pensar que es por problemas de vista. O es la tensión o es problemas de vista. Si es en el niño, es problemas de vista hasta que se demuestre lo contrario. Acuérdense siempre. Dolor de cabeza, que sea en la parte posterior de la cabeza, verifiquen en la vista al niño, ¿ok? Porque puede ser que tenga problemas en la vista, ¿ok? Muy bien. Entonces, capa externa o fibrosa, que está constituida por tejido conectivo, se divide en esclera o esclerótica y la córnea. La esclera tiene un epitelio muy pigmentado y esas células, que es un problema con las motos, carrancho de motos, las células de la esclera, de la esclerótica, se denominan, algunas de esas células son melanocitos, ¿ok? Las mismas células que tenemos en la piel. ¿Qué es lo que pasa con esos melanocitos? Esos melanocitos tienen la capacidad de captar ciertos pigmentos, entre ellos la bilirrubina. Entonces, cuando un paciente se pone histérico, es decir, aumentan los niveles de bilirrubina, el primero que se pone amarillo es el ojo, los ojos, la parte blanca de los ojos, ¿verdad? Esa parte blanca del ojo es lo que se conoce como esclera, como esclerótica, ¿sí? Y la parte negra del ojo, ahí eso es lo que es representado por la córnea, ¿ok? La parte, por ejemplo, si el ojo es negro, estoy hablando del ojo, si el ojo es negro. Y lo blanco del ojo es la esclerótica. En lo blanco del ojo hay una serie de células que son los melanocitos y esas células depositan muchos pigmentos, entre ellos la bilirrubina. Entonces la bilirrubina se deposita
y el ojo se pone amarillo. El paciente que tiene problemas del hígado, que no puede metabolizar la bilirrubina, véame siempre el ojo, ¿ok? Porque lo primero que se pone amarillo es el ojo. Ok. La segunda capa más interna es la capa vascular, también llamada úvea, que también se divide en varias partes. Se divide también en 6 partes. Las 4 partes anteriores, perdón, las 4 partes posteriores se conocen como coroides y es una capa muscular más que, es una capa músculo-vascular, ¿ok? Esa capa vascular hace una especie de anillo alrededor de esta estructura que está aquí, que es el nervio óptico, o sea, hace un anillito, ¿verdad? Y forma lo que se denomina disco óptico. El disco óptico lo forma la coroides, ¿ok? Esta capa que está aquí atrás, lo forma la coroides y lo que hace es formar un anillo, como una especie de cordón alrededor del nervio óptico, que se conoce como disco óptico. Eso es importante porque cuando uno hace el fondo de ojo, esto es importante que se aprenda esta estructura, porque cuando uno hace el fondo de ojo, uno tiene que ver cómo se ve el disco óptico. Si el disco óptico se ve alterado, entonces, bueno, ya eso es más de semiología, pero cuando uno ve el disco óptico alterado, quiere decir que hay una alteración y es del nervio óptico. Así que mostrar con eso. Y hacia adelante tenemos una parte de la uvea que se conoce como cuerpo ciliar, que es donde se produce el humor acuoso, que ya lo vamos a ver, y otra parte más delantera que es el iris, que es la capa muscular o la porción más muscular de la uvea. El iris es representado por ¿cómo les explico? Ustedes son las personas que tienen los ojos rayados, así como unos gatos que tienen como una especie de rayitas en el ojo, alrededor, o sea, en la pupila tiene como una especie de rayitas. Esas rayitas es el iris, junto con el cuerpo ciliar. ¿Ok? Eso es el iris. Esas rayitas, que pareciera que le dieran al ojo una especie de ojo de gato, se las otorga el iris. Entre el iris de un lado y el iris del otro lado hay un espacio que es la pupila. La pupila realmente es un espacio, ¿ok? Un espacio por donde pasa la luz, ¿sí? Entonces el iris puede contraerse y hacer la pupila más larga, más amplia, más grande. O puede dilatarse, puede distenderse y hacer la pupila más pequeña, ¿ok? Cuando el iris se contrae, hace la pupila más grande. Cuando el iris se dilata, hace la pupila más pequeña. ¿Ok? Muy bien. Y la capa más interna es la capa nerviosa, también conocida como retina, que tiene 10 capas. Y ya las vamos a ver. Las 10 capas de la retina, en un examen de histología se pregunta, pero en el resto no se pregunta. Por eso no lo maneja nadie, salvo los oftalmólogos. Son los que conocen de pies a cabeza las 10 capas de la retina. Tómatela, ya lo vamos a ver. Y entre el iris y la retina se forma una especie de cristal que se conoce como cristalino. ¿Okay? El cristalino es el que va a modificar nuestra visión de lejos y nuestra visión de cerca. Si nosotros queremos ver un objeto lejos, el cristalino se hace más delgado. Si queremos ver un objeto que esté bien cerca, el cristalino se hace más grueso, ¿okay? Se abomba. ¿Sí? A medida que el tiempo va pasando, después de los 40 años, el cristalino pierde la capacidad de hacerse más delgado o hacerse más grueso. Eso es lo que se conoce como fenómeno de acomodación. Pierde esa capacidad porque se hace más rígido y empieza entonces la persona mayor de 40 años a perder la vista, a disminuir la agudeza visual. Eso se conoce como presbicia. ¿Qué es la presbicia? La pérdida de la capacidad del cristalino para acomodarse. ¿Ok? Y hay otra cosa que se llama catarata, y es que la catarata es que las proteínas, el cristalino está constituido principalmente por proteínas. Cuando esas proteínas se modifican su estructura, se vuelve, en pocas palabras, se vuelve piedra el cristalino. Cuando el cristalino se vuelve piedra, la luz no puede pasar a través de esa piedra. Por lo tanto, se produce lo que se conoce como catarata. ¿Cuál es el tratamiento de eso? Sacar el cristalino, ¿verdad? Y poner un lente intraóptico. Por eso es la catarata certera. ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí la luz pasa por aquí, ¿verdad? Pasa por la córnea, se refracta, o sea, se refracta es que se modifica, pasa por el cristalino y llega a la zona central de la retina, que es la mácula. La mácula es un punto que está aquí en todo el centro de la retina que recibe la luz, ¿ok? Y una vez que recibe la luz, las células de la retina modifican esa señal y se la transmiten al nervio óptico. El nervio óptico lo lleva hasta el lóbulo posterior del cerebro.
Pregunta de examen. ¿Ok? ¿Hasta aquí me siguen? Sí. 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 ¿Por qué no? No, es que mis audífonos están locos hoy. Ahora creo que sí se dañaron. ¿Me están escuchando? Sí. Qué raro estos audífonos míos. Ajá. ¿Me escuchan? Sí. Ok. No sé qué le pasa a mi audífono. Por fuera, acuérdense que empezó el eco. Por fuera, acuérdense que el ojo es cubierto por el párpado, ¿verdad? Entonces, el párpado, eso se llama en anatomía, pero para que lo sepan, el párpado necesita, o sea, el párpado es un mecanismo, un elemento que protege al ojo. Esa es la función del párpado. Y ese párpado también sirve para lubricar el ojo, para mantener lubricado el ojo. El ojo tiene que ser lubricado constantemente, sobre todo la córnea. Tiene que ser lubricado constantemente para que la luz no lo lesione, ¿ok? Por esa razón es que la córnea tiene que ser lubricada siempre por lo que se conoce como película lagrimal. Busquen el componente de la película lagrimal. La película lagrimal es una capa líquida, ¿ok? Que hace, por eso es que el ojo se ve así húmedo, se ve como aguado y nunca se ve seco. Es porque el ojo tiene una película lagrimal que lo libera, por supuesto, la glándula lagrimal. Entonces, el párpado lo que hace es, como una cortina, regar esa película lagrimal por todo el globo ocular y así mantenerlo lubricado. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Cuando una persona se sienta a ver televisión o uno, el hombre que le gusta jugar tanto videojuegos, se sienta a jugar play. Mucha, ahorita no había eco. Entonces viene el problema, ahorita no había eco y empezó el eco. Basta del eco. Ajá. Entonces uno se pone a jugar play, ¿verdad? Y empieza y juega play, embelesado jugando play. Pero uno en ese momento no parpadea, uno sin darse cuenta no está parpadeando. Entonces de repente empieza a sentir que los ojos le arden y le pican. Concha, le duré jugando mucho tiempo play. La respuesta es que no importa, usted puede durar 50 horas jugando play seguidas si le da la gana, pero tiene que acordarse de pestañear. Si usted no pestañea, la película lagrimal se seca, el ojo se seca y se irrita. Eso es lo que se conoce como síndrome de ojo seco. Si usted en su consulta, más adelante, cuando ya estén ejerciendo, ¿qué pasa con el eco? Vale? Cuando ustedes estén ejerciendo, si a ustedes les llega un paciente, les llega un paciente que presente, por ejemplo, les llegue, doctor, mire, yo vengo por aquí porque últimamente me han picado y lo llegan, que es muy frecuente, por cierto. Yo vengo por aquí porque me pican muchísimo los ojos. Ajá, ¿cómo es eso? Bueno, doctor, me pican muchísimo los ojos y siento como arenilla en los ojos. Entonces ustedes le van a preguntar, ajá, ¿cómo es eso? Bueno, constantemente, todos los días me la paso sintiendo que los ojos me arden. Entonces, eso es un síndrome de ojo seco. Le preguntan a usted, ¿usted ve mucha televisión? No. ¿Lee mucho? Sí. Ajá, y cuando usted, más o menos, ¿cuánto tiempo lee? Bueno, duro 2, 3 horas leyendo. El periódico, cualquier cosa. Me gusta leer mucho. Entonces, eso es un síndrome de ojo seco. O si no le dice, no, es que yo veo mucha televisión, paso horas y horas y horas viendo televisión o viendo el teléfono. Bueno, eso es un síndrome de ojo seco y eso se cura, ¿cómo? Lubricando el ojo. ¿Cómo lo lubricamos? Con lágrimas artificiales. Échese lágrimas artificiales cada rato. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, sí, está curioso. Ajá. Ok. Entonces, importante la película lagrimal. Y, a su vez, para evitar que el párpado
roce y lesiona el ojo, porque eso también puede rozar y lesionar el ojo, existe algo conocido como conjuntiva. La conjuntiva es de dos tipos. Esto es más de anatomía, pero para que lo vayan sabiendo, la conjuntiva es de dos tipos. Tenemos la conjuntiva vulvar, que es la que recubre a la esclerótica. ¿Ok? Recubre a toda la esclerótica. Y la conjuntiva palpebral, que es la que tapa la cara interna del párpado. ¿Ok? La que está por dentro del párpado. Entonces tenemos conjuntiva palpebral y conjuntiva vulvar. Cuando esa conjuntiva se inflama, se produce lo que se conoce como conjuntivitis, que no se pega porque yo esté viendo otra persona tiene conjuntivitis, me la quedé viendo y se me pegó. No, se pega si uno entra en contacto con los fluidos que bota el ojo. Pues acuérdense que cuando una persona tiene conjuntivitis, el ojo le llora, le lagrimea mucho, porque la glándula lagrimal está sobreestimulada, está produciendo líquido. Y es por eso que se forman el pocotón de lagrimero, que si en el caso que si es una conjuntivitis bacteriana, porque la conjuntivitis tiene su tipo, si es una conjuntivitis bacteriana, que es la más común, se confunde o se comunica con el pus que se produce en la conjuntiva y empiezan a producirse lágrimas verdes o amarillas, ¿ok? Que nos indica a nosotros, bueno, esto es una conjuntivitis bacteriana, ¿ok? Si una persona, vamos a suponer, otra persona tiene conjuntivitis, se agarra los ojos, viene y me da la mano a mí, transmite las bacterias a la mano mía, vengo yo y mala suerte, se me olvidó, me toqué el ojo y transmití las bacterias al ojo mío. Y esas bacterias invadieron la conjuntiva y me produjeron a mí una conjuntivitis, pero no es que se pega porque yo me quedé mirando a la otra persona. ¿Ok? ¿Vamos claros? Muy bien. Entonces, fíjense. Capa más externa o fibrosa se divide en esclerótica y córnea. La capa media o uvia se divide en coroides, cuerpo ciliar y iris. Y la capa más interna es la retina, la capa nerviosa. Entonces, vamos primero con la córnea. Fíjense, la córnea es esto que ustedes ven aquí. Todo esto es la córnea. La córnea realmente es como un lente. ¿Ok? Un lente. Es totalmente avascular. ¿Por qué es avascular? ¿Por qué la córnea es avascular? Porque si la córnea tuviese vasos, si aquí hubiesen vasos sanguíneos, taparan al ojo y la luz no penetra y no podemos ver. ¿Ok? Entonces la córnea tiene que, a juro, no tener vasos para no tapar la entrada de luz al ojo. ¿Ok? Importante. Y la córnea, cuando la córnea es modificada, es que aparecen las enfermedades de estigmatismo, miopía e hipermetropía. ¿Ok? Porque hay modificaciones en la córnea. Ajá. Entre la córnea, perdón, fíjense que la córnea se une hacia atrás como que es la esclerótica. ¿Ok? Y, importante, entre la unión de la esclera con la córnea hay una zona conocida como limbo de la córnea. Cuando un cirujano oftálmico quiere operar, opera a nivel del limbo de la córnea. ¿Por qué se llama limbo? Porque ahí no hay absolutamente nada. Por eso que si quieren abordar el ojo, lo abordan desde ahí. Las operaciones del ojo son operaciones microscópicas. Tienen que usar microscopio. ¿Okay? ¿Cuántas capas tiene la córnea? Tiene 6 capas. No, tiene en realidad 5. Lo que pasa es que le ponen 6. Tiene 5. Tiene el epitelio, que es la capa que mira, que está hacia el exterior, ¿ok? El epitelio es la capa que está hacia el exterior y es la que contacta con la película lagrimal, ¿ok? Y el párpado. Esa es el epitelio. Debajo del epitelio, bueno, el epitelio del ojo, de la córnea, es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, ¿ok? Plano, estratificado, no queratinizado. Fíjense que son células planas y son no queratinizadas, ¿ok? Si hubiera queratina también tapa el ojo, por eso es plano, no queratinizado. Plano, estratificado, no queratinizado. Por debajo, la lámina propia de tejido conectivo. Acuérdense que el epitelio es soportado por tejido conectivo. Esa lámina de tejido conectivo se llama membrana de Bowman. No confundan con cápsula de Bowman de riñón. Es membrana de Bowman, ¿ok? Por debajo de esa lámina de tejido conectivo laxo está el estroma, que está constituido por tejido conectivo denso, ¿ok? Bueno, en alguna literatura hablan de que es laxo, de verdad una locura. Entonces, el estroma lo que tiene es células, tejido conectivo denso, ¿ok? Y es avascular, acuérdense, el tejido conectivo del estroma es totalmente vascular, ahí no tiene que haber pasos. Por debajo hay otra capa, otra lámina propia, ¿ok?
otra lámina propia que se denomina capa de Descemet. Y por debajo de la capa de Descemet está el epitelio posterior de la córnea, o también llamado endotelio de la cámara anterior del ojo. Ya vamos a hablar de qué es la cámara anterior y qué es la cámara posterior. ¿Ok? Entonces, fíjense, entre el epitelio posterior y el estroma hay una lámina propia, que es la membrana de Descemet. Y entre el epitelio anterior y el estroma hay otra lámina propia, que es la membrana de Bowman. ¿Ok? Entonces son 1, 2, 3, 4 y 5 capas. No se puede poner 6. ¿Ok? ¿Cuál es la patología más común de la córnea? La escleritis. ¿Ok? Escleritis, que es la inflamación de la córnea producto de un proceso infeccioso, es grave. Normalmente la escleritis, o sea, en algunos casos puede dejar ceguera. Y fíjense, aquí la vemos. El epitelio plano estratificado, no keratinizado, la lámina propia que es chiquitica y el estroma, ¿ok? Que fíjense que es un epitelio, es un tejido conectivo denso regular, porque fíjense las fibras de colágeno bien regulares. Luego tenemos la esclerótica, que desde el punto de vista histológico tiene 3 capas, ¿ok? La capa más externa, esta que está aquí, la capa más, perdón, al revés, la capa más externa es la lámina fusca, ¿ok? Que es esta que está aquí. Ah, pues al revés. De afuera hacia adentro, o vamos de adentro hacia afuera, mejor dicho. La capa más interna de la esclera es la lámina fusca, ¿ok? La cual entra en contacto con lo que es la coroide, que acuérdense que es la capa media, que forma parte de la uvea, y esa lámina fusca se caracteriza porque es tejido conectivo laxo y contiene gran cantidad de vasos sanguíneos, ¿ok? Entre la coroide y la epiesclera hay un líquido, una pequeña cantidad de líquido de humor acuoso, que lo que hace es lubricar las 2 capas para evitar que estas 2 friccionen entre sí, ¿ok? Ahí en ese espacio. Muy bien, un espacio muy chiquito, de verdad que hay que meterle el microscopio con bastante aumento para poderlo ver. Entonces, lámina fusca con grandes vasos. La lámina fusca tiene esos vasos para nutrir, esos vasos de la lámina fusca vienen de la coroide, ¿ok? La coroide es la capa que tiene más... la coroide es la capa del ojo que tiene mayor cantidad de vasos sanguíneos. Y esos vasos sanguíneos viajan, vasos sanguíneos, a lo que es la esclerótica, específicamente a la lámina fusca. De esa forma se nutren a las células que forman parte de la esclerótica. La capa media es el estroma, o también llamada capa fibrosa, que contiene un tejido conectivo denso regular, ¿ok? Con fibras de colágeno tipo 1 y tipo 3. Fíjense, aquí los tenemos. Es regular porque las fibras de colágeno están longitudinales y bien organizaditas. Y por fuera, la epiesclera, que básicamente es una membrana bien delgadita, en la mayoría de los casos es tejido conectivo laxo, el cual lo que hace es permitir que, o sea, acuérdense que esa capa externa, la epiesclera, está tapizada por la conjuntiva, ¿ok? Y esa capa está tapizada por lo que es la película lagrimal, gracias a que el párpado riega la película lagrimal. Si esa capa se seca, se produce el síndrome de ojo seco, ¿ok? Y esa se seca siempre porque nosotros no pestañeamos, ¿ok? Muy bien. ¿Qué es esto? No sé qué coño es esto. A ver. Bueno, esta es la esclerótica. Fíjense, la esclera con sus 3 capas. Esta sería la coroide y la retina. Esto que está aquí, muchachos, esta es la mácula, ¿ok? La mácula. La mácula está inmersa en un agujero, un orificio que tiene la retina, que se llama fovea. Entonces la luz entra por aquí, ¡ping!, y llega hasta la mácula, ¿ok? Que es la zona central de visión de la retina. Aquí se capta el estímulo luminoso y las células de la retina envían la señal a través del nervio óptico para que viaje hasta el lóbulo posterior del cerebro, ¿ok? Importante. Y voy a aprovechar de marcarles aquí que hay algo que se conoce como cámara anterior y cámara posterior del ojo. Eso lo delimita el iris, ¿ok? Entre el cristalino y el iris se forma la cámara posterior, por donde circula o nace el humor acuoso. El humor acuoso se dirige hacia la parte anterior del ojo, ¿ok? Y entre el iris y la córnea se forma la cámara anterior. Entonces el humor acuoso es un líquido que va a nutrir al cristalino y a la córnea, pero acuérdense que son
elementos avasculares, no tienen líquido, no tienen vasos sanguíneos. Entonces, ¿cómo van a nutrirse? Gracias al humor acuoso. Entonces, el humor acuoso nace aquí en los cuerpos ciliares, nutre a las células del cristalino, pasa a lo que es la cámara anterior del ojo, nutre a la córnea y luego llega a los senos venosos de la cámara anterior del ojo y el líquido es reabsorbido, ¿ok? Si ese líquido no es reabsorbido, se produce lo que se conoce como hipertensión intraocular. ¿Qué es la hipertensión intraocular? El aumento de la cantidad de humor acuoso en la cámara anterior o posterior del ojo, ¿ok? Muy bien. Vamos ahora con la coroide. ¿Hasta aquí me están entendiendo? Sí. Ok. Entonces, la coroide. Acuérdense que la segunda capa, la capa media del ojo, es la capa vascular, o también llamada úvea, que tiene tres porciones. La coroides, el cuerpo ciliar y el iris. Muy bien. La coroide es la capa más vascularizada de los tres. Es la que tiene todos los vasos sanguíneos del ojo, llegan primero a la coroide y de ahí se riega. Esta capa es una capa muy pigmentada, tiene células muy pigmentadas, ya vamos a hablar de eso. Y su color negro, ella es de color negro y se debe gracias a la presencia de melanocitos. Los melanocitos están en la capa más externa, ¿ok? En la capa más externa, o lámina supracoroidea o epicoroidea, que es la que está en contacto con la lámina fusca de la esclerótica, ¿verdad? Tiene muchos melanocitos. Y esos melanocitos es lo que pinta de color negro a la coroides. ¿Ok? Pero como sobre la coroide está la esclerótica es blanca, pero es blanca y por eso es que se ve el ojo de color blanco, no de color negro. Ajá. Y bueno, entre la lámina fusca de la esclerótica y la lámina supracoroidea de la coroide se forma un espacio que es el espacio pericoroideo. ¿Ok? Ese espacio pericoroideo contiene un líquido, o sea, contiene una pequeña porción del humor acuoso que lo que hace es mantener lubricadas esas dos capas para evitar que friccionen entre sí. ¿Cuáles son las capas de la coroide? Son 4, que nunca se preguntan, pero para que la sepan. De afuera adentro son la supracoroidea, la sustancia propia, la lámina coriocapilar y la lámina basal o membrana de Bruch. La supracoroidea es una capa de tejido conectivo laxo, que contiene colágeno, fibroblasto y sobre todo melanocitos. Okay, esa realmente nunca se pregunta, así que no importa tanto. La que sí les van a preguntar probablemente es la capa coriocapilar, que es la tercera capa de afuera hacia adentro. ¿Okay? Primero viene la supracoroidea, la sustancia propia, por debajo la lámina la capa coriocapilar. En esa zona, las arterias que vienen de la arteria oftálmica, al ojo llega una sola arteria que es la arteria oftálmica, que es rama de la arteria, ya se me fue la idea, si no me equivoco, de la arteria carótida común, perdón, de la arteria carótida interna. ¿Ok? La arteria carótida interna es una rama que es la arteria oftálmica, sí. La arteria oftálmica. Esa va a irrigar el ojo, ¿verdad? Esa arteria. Y esa arteria se disemina por lo que es la coroides y se va dividiendo o sea, de arteria va pasando a ser arterias más pequeñas, arteriolas, de arteriolas, y luego capilares, y de capilares a venas, ¿verdad? Por eso es que